Dos eventos muy importantes que fueron esenciales para evangelizar a los diferentes pueblos autóctonos de Mesoamérica pasaron de lo meramente religioso para convertirse en fiestas que le dieron identidad cultural y nacional a todo un país. La gran fiesta para cerrar un buen año inicia con la Virgen de Guadalupe para continuar con las posadas. Acompáñenme. Diciembre no solo marca el fin del año, sino que da inicio a una serie de celebraciones que inician el 12 de diciembre con la festividad de la Virgen de Guadalupe y continúa con las posadas a partir del 16 del mismo mes. Tan solo 10 años después de la conquista de México, los relatos sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe comenzaron a circular. Sin embargo, el culto guadalupano posee dos principales antecedentes: la adoración prehispánica a Tonantzin y la Virgen de Guadalupe de España. De acuerdo con los historiadores, en el actual Cerro del Tepeyac se veneraba a una deidad femenina cuyo nombre era Tonantzin, en náhuatl, Nuestra Madrecita Venerada. Con ello quedó registro de que antes de la conquista existía un lugar en el que se veneraba a una diosa y que hoy es ocupado por el recinto dedicado a la Virgen de Guadalupe. A Tonantzin la llamaban Nuestra Madre, además de personificar el símbolo de las fuerzas femeninas de la fertilidad. Sin embargo, en aquella época, también había otras diosas a las que se les consideraba la representación de la fertilidad, como lo eran Coatlicue, con su falda de serpientes, madre de los dioses del panteón azteca; Cihuacóatl, mujer serpiente y diosa de la tierra; y Tonantzin, la favorita por sobre todas las diosas. No se tiene certeza de cómo era el templo en el que se le adoraba. Sin embargo, se sabe que las ofrendas que le dedicaban eran abundantes, y de ello dio fe Fray Bernardino de Sahagún en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España. Juan de Torquemada escribió que dicha diosa solo se le aparecía a los indígenas en forma de una joven vestida de blanco que les hacía saber secretos. Con el pasar del tiempo, fue en 1528 que los evangelizadores construyeron una ermita en el Cerro del Tepeyac, a fin de retomar las creencias, sepultar la adoración a Tonantzin y en su lugar colocar a la Virgen de Guadalupe. Miguel León Portilla sostenía que hay una relación entre la Virgen de Guadalupe y Tonantzin que los evangelizadores usaron para reforzar sus conquistas. Sahagún creía que la acepción Nuestra Madrecita se usaba para referir a la Tonantzin antigua. Pensaba que los indígenas usaban la iglesia de Guadalupe para adorar a su diosa tradicional, por lo que escribió: su devoción es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Las posadas también fueron utilizadas como un método de evangelización. La historia nos cuenta que éstas llegaron con la conquista española, cambiando así la tradición de los aztecas, quienes celebraban durante la época del Panquetzalistli, o mes de diciembre, la llegada de su dios Huitzilopochtli. Esta celebración comenzaba el 6 de diciembre con una duración de 20 días y consistía en colocar banderas en los árboles frutales y estandartes en el templo principal. Pero con la llegada de los españoles es que se establecen los festejos llamados misas de aguinaldo, llevados a cabo del 16 al 24 de diciembre. Dichas misas eran realizadas al aire libre, en donde se leían pasajes y se realizaban representaciones alusivas a la Navidad, lo que hoy conocemos como pastorelas. Además, se daban pequeños regalos a los asistentes, conocidos como aguinaldos. Después de la independencia de México, esa costumbre de acudir a las celebraciones de las misas de aguinaldo desapareció casi en su totalidad. Fueron los fieles seguidores quienes la rescataron y la llevaron a cabo en sus propias casas, naciendo así la tradición de las posadas. La forma de celebrar las posadas ha ido cambiando con el tiempo y se le han agregado elementos propios de cada región, pero siempre han sido caracterizadas por el color, los cantos y la comida tradicional.
Los niños, jóvenes y adultos se unen para pedir posada y festejar que alguien les abrió las puertas y les brindó alojamiento. Antojitos, buñuelos, ponche, velas, aguinaldos, dulces o frutas y romper las piñatas son algunos de los elementos más representativos de las posadas. Pero lo más importante es celebrar la unión de las familias y amigos. Uno de los elementos de las posadas son las piñatas. Simbolizan el triunfo de la fe sobre el pecado. Tienen su origen en la cultura china. Tradicionalmente en forma de buey o vaca, a base de papeles de colores, eran rellenados con semillas. Los mandarines eran quienes las rompían a palazos durante el Año Nuevo Chino, celebrado a principios de la primavera. La tradición fue difundida en Italia por Marco Polo, quien en su libro Il Milioni retrató su experiencia en una celebración de Año Nuevo Chino en donde se había roto la figura de un buey. En Italia fue donde adoptó el nombre de pinatas y fue desde donde se difundió al resto de Europa. Sin embargo, de acuerdo con algunas investigaciones, se tienen indicios de que en Mesoamérica, específicamente en la cultura maya y mexica, existía algo parecido. Para poder hablar de la Virgen de Guadalupe, tengo que recordar al auditorio que el programa se basa en investigaciones históricas. Los actos de fe no se cuestionan y son respetados por todo el equipo de TV UNAM. Para los mexicas, Tonantzin era la madre de todo lo que existe. Su veneración se hacía en el Cerro del Tepeyac para agradecerle por los alimentos que tenían en casa durante los meses de sequía. Por lo tanto, la importancia de festejarla y llevarle ofrendas era una costumbre ya muy arraigada antes de la llegada de los conquistadores. Pero ¿quién era Guadalupe en ese entonces? Una advocación mariana que ya se celebraba en la Villa de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en España. No hay que olvidar que tanto Hernán Cortés como varios de sus soldados eran extremeños. La importancia de la Virgen de Guadalupe como símbolo de unión, que le da identidad a todo un país y que los mexicanos siguen llamándola nuestra madre, es indiscutible. No olvidemos que el cura Hidalgo utilizó el estandarte de la Virgen de Guadalupe en la lucha de independencia. Por lo tanto, se puede decir que la conquista de México también se dio en el ámbito religioso, pero la Tonantzin nunca desapareció, más bien se fusionó con la Guadalupe. ¿De qué se come un 12 de diciembre para celebrar a la Tonantzin Guadalupe? El platillo tradicional es una barbacoa de borrego con salsa borracha, y hay quienes prefieren preparar un rico mole. Pero hay aún algo más famoso que desde hace más de 200 años inunda con su olor la Basílica de Guadalupe con las iglesias aledañas al Cerro del Tepeyac. Se trata de las gorditas guadalupanas o las gorditas de la villa, que tienen un sincretismo cultural y religioso con las ofrendas que se le hacían a la Tonantzin, que eran principalmente a base de maíz en sus diferentes variantes, como tamales y atole. Estas gorditas se preparan con maíz cacahuacintle, agua, bicarbonato y azúcar. Se envuelven en papel de china de diferentes colores, pero antes se cocen sobre un comal. Una verdadera delicia que no te puedes perder este 12 de diciembre. Estamos con el maestro y poeta Juan Galván Paulín para hablar sobre el sincretismo que se da entre la figura de la Tonantzin y la Virgen de Guadalupe. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Me gustaría empezar a preguntar quién era la Tonantzin, qué figura representaba. Lo primero que podemos decir al respecto es que estamos frente a la figura de una diosa madre. ¿Qué significa esto? En el contexto de una cosmovisión matriarcal, estas figuras femeninas de las diosas tienen como significados particularmente el orden de la fertilidad. Una cosmovisión matriarcal entiende que el cosmos proviene de una concepción, de un útero precósmico, sería la figura de la diosa, que da a luz a todos los dioses que vienen a configurar los símbolos de las acciones cósmicas, al universo en sí mismo, y entonces
el universo estará dotado de los aspectos fundamentalmente de la fertilidad y que necesitan un activador para que todo se ponga en marcha. Así pues que estamos frente a una diosa madre, frente a una diosa creadora, pero al mismo tiempo una diosa nutricia. Esto vendría a ser la figura de la Tonantzin a grandes rasgos en términos simbólicos, y posteriormente la entenderemos en su operatividad como diosa en función justamente de lo que en términos de la fertilidad, en términos de lo nutricio y en términos del acogimiento emocional le provee al propio ser humano. Pero la figura de la diosa, con sus diferentes nombres, con sus diferentes advocaciones, no fue exclusivamente venerada por los mexica, por llamarlo de esta manera o decirlo de esta forma, sino que la gente matlatzinca, los mazahuas, toda esta región que posteriormente a través de Ixcoatl fue formando parte de esto que llamamos el gran territorio azteca, llevaban a cabo peregrinaciones prehispánicas desde lo que hoy conocemos como el Valle de Toluca hasta la región del Cerro del Tepeyac. Hoy por hoy incluso la gran peregrinación que se hace a la Villa de Guadalupe desde el Estado de México, que parte del Valle de Toluca, parte de Toluca misma, ¿sí?, tiene como sentido recordarnos que desde aquellos momentos ya peregrinaban para solicitar los favores de la gran diosa Tonantzin. Posteriormente aparece la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. ¿Qué significado tiene esto ya en el mundo novohispano? ¿Qué significado tiene? Bueno, tendríamos que mirarlo desde dos perspectivas. Uno, el hueco ontológico, el desamparo en el que se encuentra la población que ha sido conquistada, que necesita recuperar para sí mismo una serie de elementos y de aspectos que lo vinculen con lo sagrado, que lo vinculen con lo divino, que lo vinculen con la realidad concreta. Lo sagrado y lo divino se ponen de manifiesto, lo voy a decir de una manera que puede parecer muy simple, en los recursos naturales y en la propia condición humana. Entonces, cuando irrumpe la figura de la Virgen de Guadalupe en el México postcortesiano, en el México novohispano, esta figura viene a ocupar ese sitio y no desplazando a la diosa prehispánica, sino de alguna manera conjugándose. Pero el sentimiento que era proyectado hacia la diosa Tonantzin es incorporado y asimilado a la figura de la guadalupana. Y a lo largo de los siglos, pues ha venido también transformándose, no solamente de manera plástica, sino también en función de la ritualidad y en función, valga la cacofonía, de la devoción que se tiene respecto a esta figura en relación al significado que posee. No hay un desplazamiento completo. Hay una conjugación de elementos que se van retroalimentando en lo que Juan Hacha menciona entre la cultura antropológica y la cultura dinámica de nuestro momento. ¿Qué significa esto? Que la diosa Tonantzin prevalece en el interior, aunque sea de manera muy oculta o muy secreta, en el interior de la propia figura de Guadalupe. ¿Por qué? Porque esta figura de Guadalupe tiene los mismos atributos que la diosa Tonantzin. Pero esta recuperación, que incluso es una recuperación estética, tiene como fundamento precisamente volvernos a vincular con un sentido del origen, y en este caso perfectamente dirigido hacia la figura de la Virgen de Guadalupe y aquella gran diosa que parece estar atrás de ella y también enfrente de ella, que es la Tonantzin. Y mientras estas cosas se lleven a cabo, tenemos la idea de que hay una relación, una especie de conexión con ese pasado que fundamenta nuestro origen y que está, repito de nueva cuenta, manifestado a través de la figura de esta Virgen. Con el paso del tiempo y de la misma manera en que todo el proceso de evangelización va de algún modo modificando la cosmovisión indígena, desarrollando la cosmovisión mestiza, ¿sí? Los rituales van a modificar también
el sentido de sus celebraciones. Un ritual es una escenificación de cómo es que opera el universo. Si se ofrenda maíz a una divinidad, se le está restituyendo lo que el maíz, antes de convertirse en planta y en mazorca y en el elote para el consumo, y luego en el maíz nixtamalizado y luego la tortilla para el consumo humano, es una potencia cósmica vital. No olvidemos que tanto para los mayas como para los aztecas estamos hechos de maíz. La potencia cósmica vital que nos configura es el maíz. Y si la masa de maíz es entendida como aquella que forma nuestro cuerpo, estamos entendiendo entonces que incluso un sacrificio humano que pudiera ser dedicado a la diosa significa restitución de la fuerza de la diosa para que en el siguiente ciclo todo lo que la tierra dé, todo lo que las hembras provean al parir, esté llena precisamente de esa potencia cósmica vital. Ahí está el sentido de la vida y ahí está el sentido del vínculo y de la identidad con una divinidad o con los dioses. Dentro de la misma comunidad de la iglesia, había quienes cuestionaban sobre la aparición de la Virgen a Juan Diego, como Fray Servando Teresa de Mier, que en su sermón del 12 de diciembre de 1794 dijo literalmente que la imagen de la Virgen no estaba pintada sobre la tilma de Juan Diego, sino sobre la capa de Santo Tomás Apóstol, y que pertenecía al siglo I de la iglesia, es decir, 1700 años antes de su aparición. No pasaron ni 24 horas cuando el clero lanzó una respuesta fulminante a Fray Servando, prohibiéndole predicar y además confesar. Le quitaron sus licencias y posteriormente fue desterrado de las tierras novohispanas. Me encuentro con Edgardo Ganado, experto en arte, curador y también taquero. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, aquí acompañándote en esta exposición que pues me parece interesantísima. Interesantísima y más interesante lo que nos vas a contar. Dime, ¿qué significa Guadalupe? ¿De dónde viene el nombre? Bueno, Guadalupe es una devoción extremeña de precisamente lo que llamamos la villa de Guadalupe, el caserío de Guadalupe en Extremadura, en España. Pasa muy cerca de ahí un río que se llama Guadalupe y que significa río de lobos. ¿Sí? De allá viene el nombre. De ahí viene el nombre. Guadi quiere decir río. Guadalupe refiere al nombre del río que pasaba cerca de esta población y en donde se apareció en el siglo XII una imagen venerada por los extremeños que llamaron Guadalupe precisamente, ¿no? Una imagen de madera, una imagen obscura, de color oscuro, que también lleva en sus brazos a un niño Dios, ¿sí? O sea, la primera imagen que conocemos de la Virgen de Guadalupe, o la devoción más bien hacia la Virgen de Guadalupe, es a una escultura. Hay muchas versiones de cómo llega a México, pero lo que sí estamos seguros es que muchos de los conquistadores eran devotos de la Virgen de Guadalupe porque eran extremeños. El mismo Hernán Cortés es extremeño. La devoción a la Virgen de Guadalupe fue una devoción fundamentalmente del siglo XVII. En el siglo XVI, el siglo de la conquista, podríamos decir que es un siglo crístico, ¿sí? Las devociones eran fundamentalmente crísticas. Y a partir del siglo XVI aparece ya muy claramente, ya desde el siglo XVI ya hay visos de esto, pero el siglo XVII es el siglo
digamos, de la gran popularidad de la Virgen de Guadalupe en su versión, digamos, de imagen. ¿Qué significado tiene el angelito que le está sosteniendo? Bueno, el ángel es muy importante en esta devoción porque la representación es precisamente que sostiene el ángel a la Virgen, y particularmente algo que siempre ha llamado la atención a los historiadores y los curiosos sobre la imagen es que ya desde el siglo XVI las alas del ángel tienen los colores que después serán de la bandera del ábalo patrio: verde, blanco y rojo. Y sobre todo tiene que ver con la pugna entre las órdenes mendicantes, ¿sí? Las dominicos, franciscanos, agustinos, y el clero secular. El clero secular tenía o necesitaba armas políticas, digamos, y sociales para tener mayor poder, y la bandera de ellos, como la bandera de Hidalgo, fue la Virgen de Guadalupe, una virgen que se le aparece a un indio que es total y absolutamente morena, que se relaciona con la raza y que está, como te contaba, en palincesto con una devoción también que se llamaba Tonantzin en el Cerro de Guadalupe. Ahora cuéntame, ¿qué significado tiene la tradición de las gorditas de la villa? Bueno, hay que decir primero que es un manjar, digamos, desde mi punto de vista, de maíz, ¿no? Y es una tradición que se da fundamentalmente en el siglo XX, ¿eh? Y había cajones en el propio atrio en donde se vendía también comida. Hoy, evidentemente por las legislaciones de higiene y además que tendría que estar el atrio totalmente vacío, ha quedado solamente la tradición maravillosa femenina, que las mujeres con un pequeño anafre hacen unas gorditas de maíz basado en piloncillo, ¿sí? Y azúcar para que se puedan, digamos, tener consistencia, y las venden afuera de la basílica. Regularmente te venden 10, formando un precioso cilindro, en los costados cortadas de tal manera que parece un dulce decorado y festivo. Las posadas son fiestas populares que se celebran en México y Centroamérica durante los 9 días previos a la Nochebuena. Y es que no hay posada sin piñata. Ya vimos que su origen está en China, aunque existe algo similar en las culturas maya y azteca. Los mayas acostumbraban romper recipientes de barro rellenos de cacao, y los aztecas utilizaban cazuelas las cuales rellenaban de joyas y tesoros, las decoraban con plumas y listones para romperlas en honor al dios Huitzilopochtli. Don Lalo, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Aquí estamos trabajando, haciendo piñatas. Está haciendo la piñata de 7 picos. Sí, claro. Y veo que tiene de 5, ¿por qué? La de 5 la hacemos el plan de broma porque la gente tiene menos pecados. ¿Es menos pecados? Entonces, hacemos de 5 y también hacemos de 9. Para pues, la gente que tiene más pecados. Bien pecadores, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la que más se vende? La de 7 picos. La de 7 picos. La de 7 picos tradicional, 7 picos tiene que ser. 7 pecadotes. 7 pecados. ¿Y quién le enseñó a hacer piñatas? Pues mi papá desde los años 70. Yo nací en 1954. Me tiene en el mercado, mi papá fue de los fundadores del mercado. Qué interesante. Y toda la vida hizo piñatas él.
Ok. Antes hacíamos puras piñatas de barro. Sí. Puras piñatas Que de me barro. acuerdo que se descalabraban los, Sí, los se descalabraban niños, los niños, ¿no? sí. Sí, era piñata tradicional de puro barro. Y hacíamos siempre piñatas de un solo color o de dos colores. No había piñatas de colores como hoy. Hoy se da cuenta que tenemos pura piñata casi de colores. Sí, multicolor. Pues sí, ya cambió el gusto de la gente. Ya les gusta más de más colores. Y antes era de puras plateadas, puras doradas, puras rojas, puras azules. Me gusta la amarilla. ¿Qué significa el color amarillo? Me gusta mucho el color amarillo, es el dorado. sol, el dorado, es la fuerza, el dinero sobre todo también, el poder económico, todo. Y fíjate, yo he tenido clientes que me piden piñatas y las llenan de dinero. Ah, pues que me inviten a la posada. Claro. Páseme la dirección. Claro. De verdad, he tenido clientes que vienen y oiga, y no, dice, nosotros le metemos billetes. Igual hay gente, me ha tocado ver muchachos que vienen y les ponen condones, botellitas de tequila, cigarros, encendedores. Pues yo creo que a una piñata le puede poner Los vicios, le meten los vicios. lo que usted quiera ponerle, le puede poner. Claro. ¿Qué cuesta una piñata como esta dorada? En con 500 amarillo? pesos. 500 pesos. 500 pesos. Pues hay que darla más cara para los que le meten dinero. Pero sí. No, hay que Sí. preguntar Claro. antes. Entonces, ¿usted es segunda generación haciendo piñatas? ¿O Sí, soy la segunda generación. la segunda de piñatas. generación. Y de mí, pues me ayudan mis hijos. la piñata ya dura más? Ya Porque dura antes más, era ya de dura más barro, porque no ya se es de rompe. cartón. Ya tardan más en Ya romperla. además se romper. Sí, ya la hacemos de La cartón. fiesta se prolonga. Así es. Pero hay ocasiones que la gente me dice, me hace una de barro, la hacemos de barro. ¿Sigue lo tradicional que es rellenarla de frutas? ¿Sí lo siguen haciendo? ¿Qué tiene frutas? Sí, para Se mí llevan es la excelente. piñata, la piñata ¿Por qué? con Porque frutas. como también tengo la fruta, pues ya vendo la piñata y vendo la fruta. Y se rompe con los ojos cerrados, que ya dicen que una piñata representa lo malo, que fueron traídas por los españoles a México para hacerle creer a los indígenas en la religión católica. Entonces, se cierran tapan los ojos porque dicen que lo malo no se puede ver. El mal no se puede ver, entonces, y ya al momento que la rompen, pues ya viene la abundancia, ya viene la prosperidad. ¿Qué tiempo le lleva hacer una piñata desde cero, desde que inicia? Pues con el varias horas, porque comenzamos No, pues, pero desde haciendo el hacer engrudo, el cartón, todo esto. inflando el globo, forrándolo de papel, dejando que se seque, Claro. poner el lacito para que se cuelgue. Pues yo creo que unas 5 horas desde un principio. Pero 5 va por horas etapas, lleva. va por etapas. Pero no va dejando que se seque el globo, Sí, va luego por lo etapas. rompe, entonces sí, son va por días, etapas. ¿no? En 3 días que seque el globo, ya después uno de mis hijos le pega los tonos Ajá. y ya después yo ya hago que termina. En total serán como 6 días de... Sí, En no lo tiene- que- en lo que lo hacemos dicen. en equipo. En equipo. En equipo. Sí, no se puede hacer uno solo. Sería mucho trabajo. Claro. Entonces ellos me ayudan a hacer el engrudo, a pegar los conos, a picar el papel. Sí, regularmente nos hacen falta. Ah, qué bueno. Si vendemos, antes hacemos más. Bueno, yo también estaba más joven. ¿Cuántas vende aproximadamente en la temporada? Pues ahorita empezamos a hacer menos de 80, 90 piñatas. 80, 90 piñatas. Pero hace tiempo hacíamos mucho más, 200. Veo que tiene ahí diferentes papeles. Cuénteme, ¿cómo los realiza? ¿Cómo los va pegando? Pues son estas son las llamamos hojitas. Estas van, es todo esto parte de aquí así. Sí. Toda la parte de aquí así estas son esas hojitas. Va pegando una por una. Pegamos una por una y estos son los chinitos. Ah, esos los dobla. Esto va doblado. Ok. Va así. Y ya se forma el chinito. Ah, ok. Esta es dorada, pero de este lado tenemos una piñata de colores. Quiere que le veamos, ¿verdad? Para que vea cómo van las hojitas pegadas. Ah, qué bonita es esa. Van pegadas una por una. Ahora, esa es más laboriosa, ¿no? Por ir mezclando colores. Es que tengo que ir dándome cuenta qué colores van. Claro. O sea, por ejemplo, el amarillo combina con todo. Y no utilizamos el color blanco porque el color blanco no me gusta ya como que es un color muy leve, un color muy simple. Entonces utilizamos puros colores fuertes. Vivos. Sí, puros Color colores vivo. fuertes. Azul fuerte, fuchsia, rojo, Morado, sí, morado, hay. naranja también utilizamos, pero el color blanco casi no utilizamos.
México existe constancia de que en 1587 el religioso agustino Fray Juan Soria, prior del convento de San Agustín a Colman en el actual Estado de México, pidió una bula al entonces Papa Sixto V para realizar misas de aguinaldo anualmente en aquella sede y otras del virreinato que recordaran aquel suceso del 16 al 24 de diciembre. En un principio esta fiesta se realizaba en los atrios de los conjuntos religiosos. Después pasó a la vía pública, donde se llenaba de gente con un gran bullicio para formar las procesiones. Había una gran cantidad de luces que salían de las ventanas, más las velas que llevaba cada uno de los participantes. Bailaban y cantaban, pero en un momento dado se hincaban para rezar. De esta forma se fusionó lo religioso con lo profano, de una manera en donde lo divertido y la devoción formaron parte de la posada mexicana, que desde aquel momento llegó a ser una de las fiestas más lindas que se conocen. Me encuentro en el merendero Las Lupitas, en Coyoacán, con la señora Eva Pintor. Doña Eva, mucho gusto. Encantada, encantada, mucho Me gusto. gustaría preguntarle, ¿hace cuánto fundaron este lugar? Hace 63 años, 63 años. desde 1959, Pues ya una gran trayectoria. una larga Yo trayectoria. llegué a venir hace mucho tiempo, porque mi universidad era en San Ángel, o Ajá. bueno, sigue estando ahí, y era nada más de tarde-noche. Era el merendero tal cual Puro merendero. como en provincia. Ajá. Hoy día abren Hoy abrimos todo el día. Gracias. Gracias. Para desayunos, Para comidas, desayuno. cenas. Ajá. ¿Y por qué la idea de comida regional del norte? Bueno, Gracias. mi mamá lo fundó. Y ella tuvo unos trabajos muy importantes aquí en México y ya llegó a una edad en que ya no trabajaba y dijo, yo no me voy a quedar sin trabajar. Entonces fundó Las Lupitas. Dijo, voy a poner un negocio de antojitos norteños. Y entonces yo le dije, yo tenía 23 años. No, mamá, yo no te ayudo. A mí me da pena. Y mis hermanas, sí, mamá, te ayudamos. Y ella encontró el lugar estaba solo todo. Encontró esta esquina, que era pequeña, nada más esta parte de aquí. Y dijo, y puso su cocina y le fue al año ya no nos dábamos abasto. Y la que más le ayudó fui yo. Puro antojito norteño teníamos durante 28 años. Entonces mi mamá a los 4 años me lo regaló. Dijo, ¿sabes qué, Eva? Ya no puedo con el negocio, dame un día de venta y quédate con él. Y así es desde hace esos años. Buen regalo, pero muy matado, ¿no? Hermoso regalo. Pero se trabaja duro. Muy linda la clientela, me encantó. Ah, qué bueno. Me encantó. Y no tan matado, es cuestión de organización nada más. Claro. Muy lindo. ¿Cuáles serían sus platos favoritos? Bueno, aquí teníamos de base la sopa de queso. Era chile con queso originalmente en el norte, pero no teníamos una sopa y lo convertimos a sopa el chile con queso. Y luego la machaca con huevo, el chilorio con huevo. ¡Qué delicia! Y las chivichangas, que un día mi hermana, la mayor, dijo, oye, mamá, hazme una chivichanga. En el norte una señora inventó la chivichanga, pero mi hermana inventó nuestra chivichanga porque es muy sencilla y sin embargo es en tortilla de harina la chivichanga, pero fue el platillo ya base de aquí, es nuestra carta de presentación. ¿En qué difiere de la Mire, de las otras? son 2 tortillas con frijoles, Frijol queso, maneado. frijoles maneados, Ajá. queso de Chihuahua, Oh, qué rico. un poquito de recaudo que preparan aquí y la adoban con aceite adobado a la plancha. Qué rico.
Y es un platillo que les gusta, gracias a Dios, a todos. Es muy aceptado. Ah, pues lo vamos a probar. Sí, me hacen favor. Y este atole, cuénteme del Este atole. atole- Lo voy a probar. Mi mamá era receta de mi abuela. Qué delicia. Canela. Canela, maicena y leche y Qué, ya. Pero delicioso. esta era receta de mi abuela, pero mi mamá lo metió aquí como bebida básica, el atole. Y el café de olla lo teníamos en la noche. A ver, ¿qué me va a invitar a degustar? ¿Qué Uy, vamos a yo le voy a probar? invitar un plato combinado. Perfecto. Es 2 burritos de machaca, pero le voy a poner uno de machaca y uno de chilorio. Chimichanga, mis favoritos. que es la que le cuento, y frijoles. Maneados los guisamos, los machacamos con queso y les ponemos leche. Y son espesitos, no refritos. No refritos. Doña Eva, pero qué delicias, vean nada más. No sé Ay. ni por dónde empezar. No, pues empiece, por favor. A ver, cuéntame, ¿por qué las lupitas? La Lupita, mi mamá, como estaba sola, dijo, bueno, voy a invitar a un pariente nuestro de Sonora para que la acompañara, era varón, ¿no? Y una persona grande. Y entonces dijo, voy a invitar a José Pedro para que me acompañe en la noche. Y entonces la esposa de él se llamaba Lupita. Entonces dijo, bueno, pues le ponemos las Lupitas porque las Lupitas es un nombre muy mexicano. Y bueno, así se quedó las Lupitas hasta la fecha. Y con Será. muchas imágenes de la Virgen de Guadalupe. Sí, obsequios y de Claro. todo tenemos. Muy bonito, muchas imágenes. A ver, yo voy a probar la chimichanga. Perdón. Más que burrito, es como una sincronizada Con frijoles con y frijoles, queso. queso y un adobo, ¿no? Que tiene la tortilla. Esa es un adobo que ya hacemos Sí. porque no es posible con la grasita del chilorio, ¿no? Ya nos quitaron la salsa, ¿eh? No se Se vale. llevaron nuestra salsa. Buenísima. Muy simple en los ingredientes, pero no se necesita más. Muy Los simple. frijoles deliciosos, la tortilla toma otro sabor y otra textura al echarle aceite en el comal o en la sartén. Y el queso Exactamente. Chihuahua, que es espectacular, siempre lo he amado, queso de Chihuahua, funde sí. muy bien. Así es. Ah, Ya mira, regresó. ya la Más salsa, trajo. gracias. Pues buenísima esta Chimichanga. 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 Con V. Con V. Chimichanga. Exactamente. Ok. Ahora voy a probar este burrito. A ver, si lo abre le digo si es de machaca Vamos o a ver es de de qué chilorio. es. Es de Machaca. machaca, por Esto es supuesto. machaca. Machaca con huevo. con huevo. Y pues vamos a ponerle salsita. Claro. Aquí, una rica salsa que está buenísima esta salsa también. Y mi hijo se especializa en salsas, ¿eh? Y vamos a probar. Sí gusta. Ahora pruebe el de chilorio. Es como estar en Chihuahua. Es como un Exacto. desayuno chihuahuense, el sabor, Exactamente. la sazón, o sea, Un desayuno norteño. la preparación de la machaca me recordó Chihuahua Exacto. en este momento. Bueno, les enseñó mi mamá. Les mi enseñó mamá muy bien. Además, le voy a dar otra mordida. Por favor, y dele otra mordida al chilorio, que le aseguro que le va a gustar. Uno de mis platos favoritos es el chilorio. El chilorio es de Sinaloa, pero... Es sinaloense. Pero sí, no podemos dejar de tenerlo, el chilorio. Muy parecido dieron- porque está igual, está revuelto con huevo, está revuelto con guisado huevo. con huevo. Y Así se come el burro, en la mano.
Riquísimo. Chilorio es rico. Dos sabores muy diferentes. Muy diferente, Muy del norte, muy del que norte. van con tortilla de harina. Pura tortilla de harina. Y que estos platos estaban al inicio Del negocio, del sí, negocio. desde luego. Estaban en el merendero. Era merendero y mi mamá, pues pusimos la sopa de queso porque en Chihuahua les sirven, así como aquí les sirven esto, allá les sirven el chile de la tierra, le llaman, el chile colorado con queso y leche también. Espeso y es riquísimo. Chile Es con deliciosa. queso, como salsa, como si fuera salsa. Una salsita espesa. Muy rico. Y a ver los frijoles. Deliciosos. Bueno, Me encanta que en el norte usan el bayo. En la parte central y el sur usamos más el negro. pero este es peruano. Ah, es peruano. Es muy buen Es frijol. muy buen frijol. Porque le quiero decir que el bayo era el que usábamos, pero tenía mucha cascarita. Y este frijol es magnífico. Es buenísimo, pero Magnífico. me divierte el color, que es muy diferente a lo que vemos en el centro, que siempre es el negro, ¿no? Claro, claro. Y es un sabor muy sutil, muy suave. Muy suave. Es menos. Sí. Aquí le ponemos epazote y de Eh, todas sí, estas cosas al delicioso, negro. pero delicioso, pero eso diferente. es una forma muy diferente de preparar Sí. el frijol. Sí. Que los maniados llevan un poco de chilito o adobo. No. No llevan grasa, llevan la grasa del queso Ok. rallado y llevan leche. Y Hay ya. leche. Pero Esa sería primero su los grasa. machacan Pues no llevan- sin caldo de frijol. Los machacan y luego les ponen el queso, luego la leche, los revuelven y así queda. Ah, pensé que le echaban algún chile como en Sonora. No, para nada. En Sonora le para ponen chile colorado seco. Nada, Ya. nada. Así son, Es sencillitos. diferente en Chihuahua la receta. Muy diferentes, sí. Ahora me encuentro con Leonardo Sandoval, hijo de doña Eva, y es quien se encarga de la cocina y de manejar el negocio. Más o menos, Más o menos. Mi hijo No, pues, también está. ah, ¿también tu hijo? Sí, Michelle, este es el que lleva la administración. Ah, pues y aquí todo- creció igual que yo. todo aquí en nací. familia. Sí, el negocio tiene 63 años y bueno, mi abuelo fundó en el 59 y yo nací en el 60. Así es que me gana por un año todavía la Pues bueno, ahí van. Pero lo que noté ahora que estuve platicando con tu mamá son la calidad de los ingredientes, que es un distintivo. Principalmente, Encontrar claro, este tipo de proveedores luego no es tan sencillo. Claro. Ustedes Y yo han me- mantenido una gran relación, Claro. ¿no? Con sus proveedores, según Claro, entiendo. claro, sí. Es que ese es el chiste del negocio, ¿no? Que sea familiar como siempre ha sido. Ya son 4 generaciones y, ¿sabes? Mi mamá nunca quiso meter alcohol, ¿no? Bebidas así de bar aquí. Porque no quiso, porque dijo, no quiero que sea una cantina, quiero que sea familiar. Y bueno, lo que logró fue que es un negocio familiar porque llegan, palabra de honor, es increíble, llegan familias con la urna del papá. Venimos de acá y venimos todos porque aquí nos gustaba qué venir. motivo. Y así, hace 2 noches llegaron dos grupos que venían de la misa de 9 años de la abuelita que venían aquí desde entonces, y eso es lo que lo hace el restaurante familiar. Yo lo entendí después, ¿no? Que Claro, porque mi mamá no quería la atmósfera venderla. es muy acogedora, Claro, muy familiar. es ¿sí? muy familiar y clientela de toda Y la desde vida. años. Ahora, la machaca te llega de De Chihuahua Sonora, o de Sonora de directamente. Las coyotas también de Villa de Ceris, ok, directamente. ¿No? Vendemos enchiladitas potosinas también que las vienen de San Luis Vienen de San Potosí. Luis Son de las Potosí. pocas cosas que no hacemos nosotros, que no fabricamos, digamos. Pero la cochinita esta que La cochinita tú la haces. esa yo la hago y Ah, pues atiéndase, la- por la favor, voy a maestro. probar, Mire, que- cebolla morada, que yo también la hago, pero esa no pica, y este es el habanerito que Ah, también ya, está muy, ya vi el color rojo. muy sabroso. Del habanerito, a ver. Chicos. Y entonces tuvimos que ir metiendo con el tiempo fuera del original, que eran los antojitos norteños, básicamente.
La machaca, el chilorio, el menudo, tenemos un menudo estilo norteño, que la diferencia es que tiene maíz, cacahuatzintle. En el norte le ponen grano, ¿no? Maíz al menudo. Y tenemos estilo Sonora o estilo Chihuahua, blanco o rojo. Y es espectacular. Con eso empezamos aquí, mi abuela, ¿no? Vendiendo antojitos norteños, el menudo, el atole, la machaca, los tamalitos norteños, chilorio y para de contar. Y poco a poco, pues extendimos el menú. Por obvias razones. Extendiste la oferta, pero ¿cuál es el platillo que más sale? ¿Cuál es el que busca más la gente? Todos. Bueno, originalmente la gente viene por la chivichanga, por el combinado, por a lo que vienen, a lo norteño, ¿no? Porque gente del norte que vive aquí en México, de Sonora, vienen por su menudazo, porque aquí es. Aquí este es el lugar. Aquí es, para comer un menudo norteño. O vienen por la coyota. O las coyotas, no es muy fácil. Sí, no es muy fácil. Coyotas. Y la machaquita, y bueno, pues también los años han hecho que la gente conozca el lugar y venga. O sea, voy a probar esta por favor, cochinita. Maestro. Pásele. Sí me salió, ¿verdad? Buenísima. Qué bueno. Y me encanta, porque entonces encuentras desde Sonora hasta Yucatán. Claro. Pasando por San Luis Potosí. Así fue. Así, exactamente. O sea, encuentras antojitos de ¿Y sabes todo que me el país. organicé unos... Que eso me encanta, esa idea me encanta. Me organicé unos burritos de cochinita. Ah, qué delicia. Tortilla de harina. Claro. Y con la cochinita integral, bueno, me encanta. Son Buenísimo, buenísimos. porque la cochinita la comemos con maíz. Claro, pero me encanta generalmente. este concepto de antojería, porque realmente es una antojería. Claro. Sí, Antojitos de México y bueno, toda la República. De la República. ¿Y cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es lo que tú más comes aquí? Como todo, mano. Yo despierto y digo, ¿qué voy a desayunar? Que se me antoja y órale. Aunque no sea de aquí, les cocino a todos. Pero me gusta la cochinita, fíjate. Me gusta el chilorio. El chilorio es buenísimo también. Los taquitos después son muy buenos, ¿eh? Que estos no pueden faltar. Claro. Deleite de los niños también. Ah, sí, ¿eh? No, es lo que más piden los niños. Sí, es cierto. Sí. O sea, que hay menú para toda la familia. Señor. Y el mole, un mole que tenemos que es espectacular. ¿Quieres probar algo con mole? ¿Es estilo poblano? O? No, fíjate que sí, pero aquí le damos una shineada que queda... Te voy a invitar una enmolada, les voy a invitar una enmolada ahorita que nos preparen para que veas. Está muy rico, luego se siente la calidad de productos, la crema, el queso, todo es de muy buena calidad. Es que eso es lo principal, el producto tiene que ser de primera, ¿no? Y además es padre porque estar aquí, ¿no? A mí me gusta, yo me acostumbro aquí. Ya aquí están las deliciosas coyotas, que la verdad es que yo adoro. Yo he ido mucho a Sonora, tengo muy buenos amigos en Sonora. Okay. Entonces, la gastronomía me encanta porque es simple, pero con muy buen producto. Sí, señor, es verdad. Que es lo que ustedes hacen. Sí, el producto sí, la carne, el sonorense es la mejor. El producto es lo mejor y pues las coyotas. Entonces, y también Chihuahua. Ese viaje que haces en el Chepe, en las barrancas del Cobre, la carne también en Chihuahua, son estados maravillosos, que no hay tanta presencia de su gastronomía en México o en la ciudad. Sí, no. Entonces, qué delicia tener esto. A ver, cuéntame. Gracias. La coyota y la coyotita. La coyota y la hija de la coyota. Y la hija de la coyota. Ambas son de piloncillo, tienen el mismo Estas relleno. son de piloncillo. Las hacen de jamoncillo, las hacen de guayaba. De dulce de leche. De dulce de leche, claro, sí, de cajeta también. Y con nuez. Y con nuez, sí, delicias, me encantan. Pero yo prefiero la tradicional. Es la tradicional, sí. Y a nosotros nos las mandan directamente de Villa de Ceris, en Sonora, que de ahí son. Llegan a veces muy deshechas, porque el traslado, por más que le pongas frágil, vienen unas cajas de cartón, imagínate, envueltas en paquetes de 10, pero la gente no sabes cómo las pide. Sí, con una bola de helado. Mira, qué delicia. Sí. ¿Yo sabes cómo le hago? O sea, tenemos una plancha allá, pones queso, y al revés lo pones y así, entonces se derrite el queso y queda el queso ya después de la vuelta. Y queda el queso acá arriba. Eso sí no lo he probado. Qué buena idea. Es buena, ¿no? Qué delicia. Riquísimas.
Riquísimo, las o sea, mejores coyotas. Vienen, o sea, gente y se pide una coyota por persona. Nosotros las partimos en 4, ¿no? Esta y en 2 esa, pero prácticamente yo sí me como una. Deliciosa la coyota, es un sabor a provincia Sonora, Sí, a sí. cuando eres niño que te Sí, dan señor. estas Efectivamente. texturas suavecitas para que puedas comer. Así es, Joel, Y el sí. sabor del piloncillo, espectacular. Ha sido Joel, un placer regresar tu aquí, equipo. platicar con ustedes, volver a degustar esta gastronomía Bienvenido regional siempre. y por todos, aquí estamos te agradezco mucho. próximamente. Bienvenido siempre aquí en Jardín de Santa Catarina, número 4, esquina con Francisco Sosa. Gracias y Coyoacán. muy felices fiestas, felices posadas, Igualmente. felices Así sea, sí. Mucho Navidades. gusto. Te agradezco mucho. Gracias. Un placer. Hasta Gracias. Para el siglo XIX las posadas ya se habían instalado dentro de las casas, aunque nunca pararon las concentraciones en las calles y las iglesias. Cuentan las reseñas que había diferentes tipos de posadas, organizados por los diferentes grupos sociales, como el de la alta aristocracia, que celebraban con suntuosidad, sin escatimar en gustos, belleza, variedad de motivos para el nacimiento y fuegos pirotécnicos. Por ejemplo, dicen que en esas fiestas había niños vestidos de ángeles, vestidos con túnicas de seda, zapatos de satín, bordados en plata y oro, con cintas en la cabeza, rematados con diamantes y perlas. Se empezaron a obsequiar frutas, cacahuates y canastitas rellenas de colación a la gente mayor. Al principio eran de porcelana y estas se coleccionaban. Posteriormente cambiaron a canastitas tejidas de palma y de cartón decoradas con papeles de China multicolor. Actualmente, desafortunadamente, se regalan bolsas de plástico con motivos navideños. Pero además de la fruta y los dulces con los que se rellena la piñata, también hay quienes ofrecen deliciosos bocadillos. Estos casi siempre son antojitos mexicanos y va a depender del estado de la República en el que nos encontremos. Por ejemplo, en Sonora pueden ser burritos de machaca o en Yucatán ricos tacos de cochinita pibil. Actualmente esta costumbre se ha ido perdiendo y las posadas desafortunadamente han terminado en bailes de salón o grandes borracheras, perdiendo el origen de esta costumbre tan bella. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Solo me queda desearles unas felices fiestas decembrinas. No se pierdan el siguiente capítulo de Navidad y Año Nuevo. Hasta la próxima.